estamos escuchando, Claudia, por favor, continúa. Hola, hola, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a todas las personas que se están conectando al webinar del día de hoy. Mi nombre es Claudia Caritas, yo soy nutricionista y hoy me corresponde el honor y el placer de presentar a la doctora Nena Lung con un tema supremamente especial que es sobre deficiencias nutricionales en la infancia, cómo abordarlas. Les quiero recordar que cuando empecemos la presentación, todas las preguntas que ustedes tengan las pueden hacer por el chat y al final de la presentación de la doctora Nena Lung las estaremos resolviendo. También este webinar va a estar finalmente colgado en las redes de la Sociedad Colombiana de Pediatría. Hoy nos acompaña, como les decía, la doctora Nena Lung y quiero pues hacer un resumen de su hoja de vida. Ella es médica especialista en pediatría de la Universidad del Rosario, con experiencia en nutrición clínica y en enfermedades metabólicas del Instituto de Nutrición y Tecnología de Alimentos de la Universidad de Chile. Ella también es médica para el autismo del Instituto de Investigación de Autismo en California, Estados Unidos. Es médica funcional del Instituto de Medicina Funcional en Estados Unidos y de la Universidad de San Ignacio de Loyola de Lima, Perú. También es coaching nutricional de Barcelona y ha sido docente universitaria en la Pontificia Universidad Javeriana, en la Universidad de tanto Bogotá y Cali, en la Universidad del Bosque, en la Universidad Fuchs y en la Universidad del Atlántico de la Universidad Juan N. Córdoba. Actualmente está vinculada en el grupo de fibrosis quística del Hospital Universitario de la Cardio. Es miembro del Comité de Nutrición de la Sociedad Colombiana de Pediatría y de la Academia Colombiana de Pediatría y Puericultura. Es miembro del Colegio de Gastroenterología, Patología y Nutrición Pediátrica. Es miembro de la Asociación Colombiana de Nutrición Clínica. Es asesora y conferencista de la industria farmacéutica, tanto a nivel internacional como nacional, y participó en la elaboración de las guías de fibrosis quística. Doctora Nena, pues bienvenida el día de hoy y el auditorio es suyo. Bueno, muy buenas noches, Claudia. Qué gusto verte. Lo mismo para mí, es un placer y presentarte mucho más. Qué gusto verte y bueno, mis agradecimientos a FENAVI, a la Sociedad de Pediatría, por ese interés permanente de ambas instituciones de la educación continuada a los profesionales de la salud. Hoy me corresponde un tema que se llama deficiencia de micronutrientes, cómo abordarlos. La verdad es un tema bastante complejo, es un tema que no es solo de Colombia, es un tema global del mundo y tiene mucha vigencia en este momento porque a pesar de todos los esfuerzos de los gobiernos en tener políticas de salud pública, sin embargo, las estadísticas y la realidad es otra. Hablemos de la malnutrición oculta, la condena de por vida de la desnutrición infantil. Una alimentación inadecuada es insuficiente durante los primeros 1000 días. Por eso es que tenemos que ser muy enfáticos en que mucho antes de los 1000 días es la alimentación de la adolescente, la alimentación de la mujer en etapa gestacional para lograr minimizar todos los riesgos de prematurez y los riesgos de niños de bajo peso al nacer. Frena el normal desarrollo cognitivo y físico de los niños, lo cual nosotros como médicos pediatras lo sabemos. El niño al que se le priva de una nutrición adecuada de vitaminas y minerales puede que no alcance nunca el pleno desarrollo de sus capacidades físicas o cognitivas, lo que limitará sus posibilidades de aprender y de ganarse la vida. Esta frase es para que nos quede como mensaje. Depende de nosotros una gran parte, los profesionales de la salud, garantizar que ese niño llegue a término y llegue en las mejores condiciones, igualmente esa materna. En la niñez produce abandono prematuro del colegio. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros esa deserción de nuestros escolares a partir del 5º año de primaria? Y de adultos les pasará lo mismo en su trabajo. Si es que consiguen uno, sobre todo en estos momentos, la pandemia ha sido uno de los grandes problemas para
el desempleo, no solamente en Colombia, sino a nivel mundial. Debido a sus mermadas competencias, cobrarán menos, invisible y silenciosamente. La falta de nutrientes suficientes durante sus primeros 1000 días, desde la concepción hasta los 2 años, hipotecará el resto de su vida, que ya nunca será lo que podría haber sido. Y bueno, y la inquietud en este momento es esa, o sea, nosotros como profesionales de la salud que estamos atendiendo niños, que estamos en programa de crecimiento y desarrollo, tenemos que tener claro que hacemos parte de garantizar y de poder mejorar y optimizar el potencial humano de nuestros niños, que va a ser el capital humano nuestro. De tal manera que cuando uno tiene la sospecha de que estamos frente a un niño o a una comunidad de niños con malnutrición oculta, hay que intervenir todas las determinantes, no solamente de salud, sino sociales, es decir, el entorno, la familia, el colegio, en donde están estos niños. ¿Por qué son importantes los micronutrientes en salud pública? Son importantes para realizar importantes funciones fisiológicas. La deficiencia produce graves afectaciones a la salud y el bienestar y el futuro de nuestro capital humano. Contribuyen a mantener la salud y un estado nutricional adecuado, además de mejorar la situación socioeconómica de poblaciones. Miren esto que es tan preocupante. Adultos que sufrieron estas deficiencias cuando niños tienen un ingreso 20% menos al que no lo presentaron. Un país puede perder entre 2 a 3% del PIB como resultado de la deficiencia de micronutrientes, sobre todo hierro, yodo y zinc. Y se calcula que cada dólar gastado en intervenciones para estas deficiencias retorna entre 8 a 138 dólares de beneficio. Por lo tanto, hablar de malnutrición oculta implica un grupo de micronutrientes y sobre todo de vitamina A y del complejo B. Recordar que el complejo B tiene que ver con todas las vitaminas del complejo B. Es decir, definitivamente tenemos que tener en cuenta que los micronutrientes son importantes en mínimas cantidades para realizar importantes funciones fisiológicas. Existen más de 30 micronutrientes fundamentales para el crecimiento y el desarrollo y la nutrición del ser humano. La deficiencia produce graves afectaciones a la salud y el bienestar, y definitivamente el tener un buen estado nutricional y tener un buen estado desde el punto de vista de todos los nutrientes va a contribuir a mantener la salud y un estado de nutrición adecuado. Cuando hablamos de nutrición oculta y de deficiencia de micronutrientes, estamos hablando de vitamina A, ácido fólico, vitamina C, calcio, hierro, zinc y yodo. Pero predominantemente es vitamina A, hierro, zinc y yodo. No es evidente la nutrición oculta, y ese es el grave problema que tenemos nosotros para hacer diagnóstico de nutrición oculta. No es evidente. Generalmente no se detecta a tiempo. Pueden presentarse niños con sobrepeso, y esa es una de las inquietudes que algún paciente me preguntó un día: doctora, es que mi pediatra me dijo que mi niña, a pesar de tener sobrepeso, puede estar desnutrida. Entonces yo le comenté: sí, tiene razón su pediatra. Afecta a todas las clases sociales. Los niños son los más vulnerables debido a la importancia crítica de micronutrientes para un crecimiento y desarrollo normal. Como les dije, hay más de 30 micronutrientes importantes para el crecimiento y desarrollo normal y el estado nutricional. ¿Cuáles son las consecuencias de la desnutrición oculta? Compromiso del crecimiento físico y desarrollo mental, compromiso del desempeño cognitivo, emocional y social. Estos niños son irritables, son niños que tienen insomnio, son niños apáticos, son niños que no son fáciles de socializar con sus pares, alteración del sistema inmunológico, disminución de la masa ósea, que en la vida adulta va a poder manifestarse como una osteopenia u osteoporosis, y mayor prevalencia de anemia o de deficiencia de hierro entre los menores de 24 meses. ¿Qué comen nuestros niños colombianos? Oigan esto: 1 de cada 3 niños no desayunan en nuestro país. 25% de los niños que sí desayunan no toman leche ni derivados lácteos en el desayuno. 53% comen más de lo que necesita, pero con baja ingesta de micronutrientes.
y hay un gran consumo de bebidas azucaradas como los jugos, como las coladas, como los tés industrializados y además las meriendas que le llevan al colegio son ricas en azúcares refinadas como las golosinas y los postres. ¿Por qué uno come lo que come? Primero porque de pronto por disponibilidad, o sea, muchas veces la gente come es lo que tiene acceso, lo que puede comprar, ¿cierto? Y puede ser que algunos grupos de familias no consumen alimentos saludables porque no tienen el poder económico, el potencial económico para comprarlos o porque no tienen una buena orientación en la alimentación saludable. Muchas veces por el precio, o sea, por el ingreso de la familia, no permite que se compren proteínas, que se compren verduras, sino carbohidratos y algunas grasas que no son de buena calidad. La elección de los alimentos presupone que son nutritivos y saludables. La cultura alimentaria, mitos, gustos, inclusive adicción, y esto que es fundamental, la ausencia de educación nutricional. Esto sí es un punto que la verdad yo quisiera invitarlos a que, a pesar de que no todos somos nutriólogos ni somos nutricionistas, nosotros en nuestro entrenamiento podemos dar algunas pautas y algunos consejos para mejorar el manejo de la alimentación saludable, el manejo de las porciones. Solamente para recordarles que la ENSIN del 2015, o sea, hace 6 años, mostró la prevalencia de retraso en talla en niños y niñas menores de 5 años. En 2010 era de 13.2%, en el 2015 disminuyó 2.4 puntos, pero sigue siendo un problema la baja talla, el retraso en talla, y seguimos viéndolo en nuestra consulta. Es decir, estos son los futuros niños que se van a quedar pequeños de talla y no van a alcanzar el potencial de su velocidad de crecimiento. El otro problema que tenemos es el exceso de peso en todos los ciclos vitales y realmente 2 de cada 10 niños y niñas presentan sobrepeso. Por otra parte, la ENSIN también nos demostró la presencia de anemia y la presencia de deficiencia de hierro. Si hablamos de anemia, miren, 27.5% de preescolares tienen anemia, lo cual significa deserción en el colegio muchas veces. 2, dificultades cognitivas. 3, inclusive dificultades en la visión. 4, son niños que tienen a veces alteraciones en su motricidad, en su destreza motora fina y gruesa. En escolares no se modificó para nada la anemia. En adolescentes permaneció igual. En las mujeres fértiles aumentó y en las mujeres gestantes aumenta. Es decir, el problema de anemia nutricional en Colombia es serio y tenemos nosotros que tener esa bandera de saber los problemas que nos da la anemia nutricional a nosotros y para nuestros pacientes. Deficiencia de hierro igual, aumentó en preescolares, aumentó en escolares, es decir, tenemos un problema de anemia y deficiencia de hierro importante y toda la repercusión que tiene. ¿Cuál es esa repercusión? Efectos negativos sobre el desarrollo cognitivo, la inmunidad y la capacidad de trabajo. Deficiencia de reservas de hierro llevan a disminución de la productividad en la vida adulta, como ya se los había comentado. Reduce la capacidad de aprender, de jugar, de moverse y de socializar, que es tan importante. Estos son los cuadros en los cuales ustedes ven definitivamente que a pesar de que pasaron 5 años en la investigación del estado nutricional en Colombia, no hubo grandes modificaciones en los preescolares, ni en los escolares, ni en los adolescentes, ni en las mujeres en edad fértil, lo cual es preocupante. Es decir, ¿qué pasa con la política pública en relación a este tipo de deficiencias? En deficiencia de hierro pasó lo mismo, o sea, no, en preescolares aumentó la deficiencia de hierro, en escolares aumentó, es decir, el problema es serio y sigue vigente todavía. Una cosa preocupante es que en estas poblaciones vulnerables, lo ideal es que nosotros fomentáramos e hiciéramos todo un trabajo de invitar a la lactancia exitosa. Sin embargo, miren cómo ha venido disminuyendo la lactancia en nuestras poblaciones de madres en periodo de lactancia. Es decir, algo está fallando en la educación de nosotros como profesionales de la salud
y por qué esta lactancia, en vez de mejorar la lactancia, la frecuencia y que sea exitosa, ha disminuido el porcentaje. Deficiencias de zinc, definitivamente ya sabemos que aumenta el riesgo y severidad de infecciones, restringe el crecimiento fetal, afecta todo lo que es la parte de inmunidad, puede llevar en las gestantes a tener mortinatos, partos prematuros, bajo peso al nacer y definitivamente puede también estar relacionada con bajo peso del niño al nacer, además de que hay un compromiso importante del desarrollo cognitivo y del capital humano. La deficiencia de nutrientes es una cosa mundial, como les decía. La mayoría de la población mundial, incluida la de los Estados Unidos, que uno pensaría que no deberían tener deficiencia, es muy importante. Y esto se debe a que hay una inadecuada alimentación, hay problemas en la posibilidad de conseguir los alimentos, o definitivamente muchos son también factores de preparación a que se exponen o en la manipulación de estos alimentos. La deficiencia de vitamina A y zinc también vimos aumentó en el 2015 y el zinc bajó, pero no fue relevante. Por lo tanto, miren los estragos que tenemos nosotros con estos 4 elementos en nuestra población, no solamente infantil, sino escolar, adolescentes y madres gestantes. El yodo es un problema serio que tenemos en Colombia, a pesar de que tenemos yodizada la sal, y recordar que la deficiencia de yodo lleva a disminuir 10 puntos el coeficiente intelectual. Nosotros tenemos regiones como son los Santanderes que aún hay cretinismo, hay bocio, es decir, tenemos que seguir nosotros educando a nuestra población para que cuando compre la sal, mire la etiqueta y que diga sal yodada. Vamos a pasar entonces a los alimentos. Los alimentos como tal, ¿cierto? Se obtiene la mayoría de las veces, más del 80% de vegetales como el arroz, las papas, el trigo y el maíz. Y la fuente restante, o sea, el 20% corresponde a proteína de origen animal. ¿Por qué estoy hablando yo de señalización celular? ¿Cómo es que nuestras células hablan entre sí? Todos nuestros micronutrientes son parte fundamental en la señalización de las células, es decir, en la comunicación entre las células. Eso implica proteger y darles apoyo a sus células a través de un estilo de vida saludable y una dieta rica en vitaminas, minerales, fitonutrientes, antioxidantes, proteínas y grasas saludables. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que seguir apoyando a nuestras familias, a nuestros cuidadores, la importancia que tiene el tener una alimentación saludable y un estilo de vida saludable. Cuando se habla de estilo de vida saludable, es el estilo de vida saludable más el consumo de diversos alimentos que contengan vitaminas, minerales y fitonutrientes para poder mejorar y apoyar las vías de señalización celular. La vitamina D, el sodio, el potasio, el magnesio, el zinc y diversos nutrientes desempeñan funciones muy importantes en la señalización. Otra de las cosas que tenemos nosotros también son los fitonutrientes, o sea, esos alimentos que son nutracéuticos y que también son importantes contenidos en los alimentos naturales. El objetivo de la señalización celular es responder y adaptarse al entorno exterior e interior de nuestro cuerpo. Las vías de señalización celular deben funcionar adecuadamente, ya que son fundamentales para mantener y favorecer la salud. De tal manera que no solamente es que lo que yo les decía, ¿qué come el niño? ¿Qué come nuestra familia colombiana? Es qué come, cuánto come, cómo lo prepara y cuál es el balance de los alimentos al que tiene acceso. Esto quiere decir, cuando yo hablo de señalización celular, es que los alimentos son información y no solamente son alimentación ni son calorías. Llevan información entre las células, están conectados y hacen parte de todos los mecanismos y todas las reacciones enzimáticas y además también podemos decir que muchos alimentos hacen parte de la medicina. Por lo tanto, tenemos que aprender a entender
que los alimentos son redes de información entre las células y que hacen parte de esas redes del metabolismo y de todas las funciones vitales de nuestro organismo. ¿Cómo influye la comida en la biología humana? Más allá de las calorías, ya no tenemos que fijarnos cuántas calorías consume el niño o cuánto no consume. Esas calorías que está consumiendo tienen la distribución esperada para obtener el desarrollo y el crecimiento físico del niño y cómo está distribuida en la dieta del niño. De tal manera que cuando yo hablo de señalización, tenemos que no olvidarnos de la mitocondria, del funcionamiento de la mitocondria, y que esta mitocondria funciona y produce los ATPs con base a la cantidad, a la calidad y a la distribución de los alimentos que consumimos para que pueda aportar todo lo que son las vitaminas del complejo B, el magnesio y todo lo que tiene que ver para que funcione el transporte de electrones, o sea, toda esa cadena de transporte de electrones. ¿Cuáles son esas deficiencias que están asociadas a la disfunción mitocondrial? El magnesio, el calcio, el selenio, la vitamina B12, el ácido fólico, la tiamina, el zinc. Y de los minerales, el hierro, el cobre, la vitamina B5, la B2, la B6 y la biotina. Y es así como ustedes ven aquí en esta imagen, que simplemente quiero mostrarles cómo en la cadena de transporte de electrones participan muchos de ellos, como son el complejo B, en el complejo 2, la niacina y la riboflavina del complejo 2 también, la vitamina K también funciona, la coenzima Q, los ácidos grasos también funcionan en el complejo 3, tenemos la vitamina C como un antioxidante potente en el complejo 4 y el magnesio también es muy importante en el complejo 5. Por lo tanto, cuando yo tengo una deficiencia de micronutriente, también voy a tener un compromiso de lo que es esta cadena respiratoria. ¿Cómo hacemos para apoyar la función de la mitocondria? Pues consumiendo una alimentación con todas las características que se requieren para cada ciclo vital. Importante consumir de todos los colores, ricos en antioxidantes los alimentos, ¿cierto? Tenemos que tener claro que hay alimentos que son nutracéuticos, como son los arándanos, o sea, todas las bayas rojas, todo lo que son verduras verdes, las nueces, el té verde y el vino tinto y las cebollas. Importante asociar esto con el estilo de vida, como les había comentado, el ejercicio físico y definitivamente evitar todo aquello que en el medio ambiente vaya a tener xenobióticos y la no formulación y el abuso de medicamentos. Vamos a hablar ahora de la vitamina D. La vitamina D se ha relacionado históricamente con enfermedades musculoesqueléticas hasta hace unos años, como era el raquitismo, la osteoporosis y la debilidad muscular. Hoy en día se ha aumentado el interés por la vitamina D. Hoy en día ya hablamos de hormona, o sea que tiene una actividad pleiotrópica, tiene múltiples funciones fenotípicas en algunos órganos y definitivamente se ha reconocido la deficiencia de vitamina D universalmente. Ya se ha detectado que la vitamina D tiene un receptor que es muy importante. También se ha encontrado que tiene una gran relación con, está asociada la deficiencia de vitamina D con enfermedades como la diabetes tipo 1, la esclerosis múltiple y las enfermedades atópicas. Importante también, en estos últimos 15 años se ha tenido un interés en investigar que se puede correlacionar la acción de la hormona como en casos como la neoplasia, enfermedades cardiovasculares, desórdenes metabólicos, enfermedades infecciosas, enfermedades alérgicas y enfermedades autoinmunes. Y hoy, en esta época de la pandemia, pudimos observar la importancia que tiene la vitamina D3 en el sistema inmune. Importante tener también en cuenta la importancia que tiene la vitamina D3 en el crecimiento, en el desarrollo de los huesos, en el desarrollo de los dientes, en la postura y en la resistencia a las infecciones, que no lo pudimos ver
hoy en día con toda la importancia que ha tenido en el COVID-19. Este es un cuadro donde están cuáles son las dosis de vitamina D3 que debemos dar de acuerdo a la edad. Ya lo vamos a ver más detenidamente. Y otra cosa importante que hemos encontrado es el papel, la asociación de vitamina D y microbiota en la homeostasis, sobre todo en la inflamación intestinal. De tal manera que hoy en día tenemos que también nosotros tener en cuenta la suplencia de vitamina D3 y buscar la deficiencia, sobre todo en este último año del 2020, donde el confinamiento nos llevó a no tener la posibilidad de salir a parques, ni los niños estar en el colegio y exponerse a la luz solar. Hay definitivamente factores extrínsecos e intrínsecos de deficiencia de vitamina D3. Dentro de los factores extrínsecos tenemos disminución del consumo de aceite de hígado de pescado, de leche, derivados lácteos y de mariscos, como les comenté al principio, en muchos niños colombianos no toman leche ni derivados lácteos en el desayuno. También parte de los problemas de eficiencia extrínseco tenemos la disminución del tiempo expuesto al aire libre, que fue lo que pasó el año 2020, la exposición a la luz solar, mucho más cubierto. Esto pasa sobre todo en clima caliente, y el hábito y el abuso de protectores solares por horario. Definitivamente tenemos que educar a nuestras familias, a nuestros cuidadores, la importancia de que los niños jueguen en el sol cuando sea posible, y recordar que los rayos solares en Bogotá, cuando es en la altura de Bogotá, no son directos, sino que son oblicuos, y eso también disminuye el efecto sobre la absorción de vitamina D3. De entre los factores extrínsecos tenemos que tratar de minimizar el uso abusivo de bloqueadores solares. Las mamás, uno las ve en la playa y en la piscina obsesivas cada vez que el niño sale de la playa a colocarle. No, hay que exponer al niño al sol y explicarle a la mamá por qué y cuál es la importancia de tomar el sol. Dentro de los factores intrínsecos tenemos algunas enfermedades que van a tener déficit de vitamina D, como la fibrosis quística, la enfermedad celíaca, y hay estudios que han demostrado que en pacientes con sobrepeso u obesidad hay disminución de vitamina D3, y esto se debe a la cantidad de tejido adiposo en donde se deposita la vitamina D3. Aquí hay varias organizaciones mundiales en donde recomiendan en general 400 unidades en niños menores de 1 año y 600 en mayores de 1 año hasta los 18 años. Siempre y cuando no haya deficiencias, ¿sí? Los niveles tóxicos de vitamina D3, es importante tener esto, es que por encima de 150 nanogramos, uno debe pensar que hay una toxicidad. Sin embargo, no es tan frecuente la intoxicación por vitamina D3. Hablemos del zinc. El zinc es un elemento esencial, participa de más de 200 reacciones metaenzimáticas, tiene un rol muy importante en los depósitos endógenos de la insulina pancreática, es muy importante en la replicación y transcripción del DNA, es importante en todo lo que es respuesta inmune, en el crecimiento y en hormonas sexuales, y se ha encontrado que tiene un rol muy importante como en parte de la terapia de la depresión, y definitivamente es un neuromodulador de la sinapsis neuronal. La deficiencia de zinc definitivamente tiene una relación grande con compromiso de la parte cognitiva, y por eso es que es importante nosotros en nuestros preescolares, cuando llegan a nuestra consulta, que están apáticos, que no aprenden, que son tan somnolientos, que están irritables, tenemos que mirar nosotros si es necesario hacer un perfil visceral para determinar el nivel de los micronutrientes. La dosis de zinc, definitivamente, si es para niño a riesgo de tener una desnutrición oculta o de nutrición, es 5 miligramos por día. Y si es mayor de 6 meses a 10 años, 10 miligramos por día. Importante que el zinc sea un zinc que no esté mezclado con otros micronutrientes ni con otras vitaminas, que sea un zinc elemental para que se pueda absorber. Muchas veces viene mezclado con otros nutrientes o con algunos
aditivos o colorantes que va a comprometer la absorción del zinc y el efecto final que queremos. Con relación al calcio, recordar que el calcio tiene un rol muy importante en la formación ósea y la parte dental, ¿sí? Y que tiene funciones intra y extracelulares y definitivamente cambios en el calcio va a llevar a que haya alteración de la formación de hueso y la función neuromuscular. Y muy importante nosotros mirar cuando tenemos estos pacientes que sospechamos que haya desnutrición oculta, también debemos solicitar el calcio y la prealbúmina, porque estos pacientes, si tienen disminución de los niveles de prealbúmina, van a tener dificultades con los niveles de calcio. Por lo tanto, en estos pacientes que sospechamos que tienen una desnutrición oculta, debemos no solamente pedir micronutrientes, sino también el calcio. Importante tener en cuenta que el calcio, definitivamente, el 97% está en el esqueleto en forma de cristales de hidroxiapatita y que también tiene un rol muy importante a nivel de las mitocondrias y, como les decía, y unido a proteína. Entonces, si el paciente tiene una hipoproteinemia, o sea, tiene una prealbúmina baja, va a tener problemas también para la absorción y el funcionamiento de los niveles de calcio. Importante recordar que que la leche materna, por ejemplo, tiene 26 miligramos en 100 mililitros de calcio, y si ustedes miran, la leche de vaca tiene 120 miligramos, lo que son las fórmulas de bebidas de leguminosas, nada más tienen 20 miligramos, y yo quería hacer énfasis en esto porque está de moda suspender leche materna, suspender fórmulas infantiles para darles a los pacientes bebidas de leguminosas porque son mejores y evitan la alergia. Y sucede que miden la cantidad tan mínima que tienen de calcio y está demostrado, hay estudios muy interesantes, sobre todo en población, estudios que yo conozco en población española, que pueden presentar hipocalcemia, tetania, convulsiones. Por lo tanto, el mensaje que yo sugiero es que ojo con la formulación de bebidas de leguminosas si no están fortificadas. Una cosa importante es que el mejor calcio para formular es el carbonato de calcio, ¿sí? El que mejor se absorbe y el que mejor tolera a la gente. Sin embargo, muchas veces he visto que formulan gluconato de calcio a veces y sucede que produce mucha intolerancia, produce mucha gastritis e inclusive vómito. Entonces, lo ideal es el carbonato de calcio y en Colombia tenemos varias presentaciones de carbonato de calcio para niños en forma de líquido. Con relación al hierro, tenemos que es importante cuando tenemos una anemia la formulación de hierro, pero este hierro debe ser glicinado, es decir, que debe ir unido a un aminoácido para que tenga mejor su absorción. Sin embargo, desafortunadamente en mi PRES nada más hay sulfato ferroso, pero ese no es el ideal. El sulfato ferroso produce mucha intolerancia, no se absorbe bien. Lo ideal es un hierro glicinado, o sea, que vaya unido al aminoácido glicina. Importante tener en cuenta también con relación a la vitamina A que no debe hacerse suplencia de vitamina A de rutina, pero si tenemos pacientes que están a riesgo o que presentan infecciones a repetición recurrentes, infecciones pulmonares o infecciones gastrointestinales, sobre todo en menores de 2 años, son pacientes en los cuales tenemos que pensar en la suplencia de vitamina A. Sin embargo, es de mucho cuidado. Inclusive hay políticas de FAO que dice y de la OMS que cuando tenemos poblaciones vulnerables socialmente, debemos una vez al año hacer una suplencia de vitamina A y darle un antiparasitario, pero no es una rutina y nosotros no lo hacemos de rutina, pero es una política de OMS y de FAO. Definitivamente los alimentos son una herramienta maravillosa para minimizar la desnutrición oculta y quizás si nosotros hacemos una buena educación nutricional, una buena educación alimentaria, vamos a poder lograr mejorar y minimizar
la presencia de desnutrición oculta y disminuir todo lo que conlleva la desnutrición oculta, como se los he dicho. ¿Cuáles son los nuevos enfoques de esto? Primero, para nosotros lograr que minimicemos la desnutrición oculta, lo ideal realmente es que nosotros tengamos claro que tenemos que volver a retomar la cocina de las abuelas, o sea, la cocina tradicional, y minimizar el consumo de comida rápida. No es que sea un veneno ni que no se deben consumir, pero realmente no hay ninguna justificación en ninguna población, pero sobre todo en poblaciones vulnerables socioeconómicamente, fomentar el uso de alimentos de comida rápida o de alimentos empacados o de alimentos industriales, porque no solamente aumentan el costo, sino que su preparación puede llevar a interferir la absorción de los poquitos micronutrientes que tiene esta preparación. Importante también que nuestros consumidores, nuestros cuidadores, nuestros padres, tengan claro el empoderamiento de qué es lo que ellos deben consumir y qué es lo que ellos deben comprar en el mercado. Debo tratar de insistir en que esta población de hoy en día deje de estar consumiendo alimentos empacados, industriales, y que puedan volver a las plazas de mercado, que tenemos muy buenas en Colombia, para poder elegir alimentos naturales, alimentos saludables, y que van a disminuir el coste y van a poder optimizar la inversión de su, digamos, de su presupuesto económico. Por lo tanto, una de las cosas en la que hay que trabajar es empoderar al consumidor y definitivamente que aprenda a saber qué debe comprar, cómo lo debe comprar, cómo evitar que se les dañe. Es decir, todo esto es un trabajo de educación. La comensalidad, si ustedes ven aquí, esto es el ideal. Yo sé que trabajamos, pero por lo menos una de las comidas, de los tiempos de comida del día, sería lo ideal que se reunieran los padres, el hijo o los hijos que tuvieran. Sin embargo, esto es lo que ellos ven y en el confinamiento de la pandemia, esto es lo que los niños veían en sus padres. Y esto es lo que ustedes ven, cómo esta familia está comiendo, todos mirando el televisor. O esto lo he visto yo en los restaurantes. He visto todos en el restaurante comiendo, pero todos con un celular. Por lo tanto, una de las políticas mundiales y globales que tiene FAO y OMS es la comensalidad. Y lo otro es el desarrollo de habilidades culinarias. Es impresionante cómo ha crecido el domicilio, es decir, hoy en día nuestros padres no quieren cocinar, todo lo solucionan con domicilio, que aumenta el costo, son alimentos preparados con aceites que no sabemos, con una cantidad de procesos que tampoco sabemos y que seguramente no estamos comiendo sino la apariencia solamente. Por lo tanto, ¿es necesario suplementar? Pues sí. Las 4 estrategias básicas que dicen que debemos suplementar son: primero, mejorar las dietas mediante la diversificación dietética, acciones de salud pública. Yo les cuento, en el país sí ha habido acciones de salud pública, pero no ha sido suficiente y no en todas las regiones del país. Fortificación o enriquecimiento de los alimentos, sí hay políticas fortificar, tenemos fortificación del arroz, de la harina, de la leche, de los yogures. Es decir, hay una política, pero no toda la población tiene acceso porque el fortificar aumenta los costos. Y definitivamente, si nosotros tenemos un paciente a riesgo o que tiene ya la desnutrición oculta, hay que suministrar suplementos terapéuticos. Pero de todas estas estrategias es fundamental la educación alimentaria. Definitivamente, la educación alimentaria me va a permitir a mí, primero, ¿qué es la disponibilidad que tiene esa familia, cierto? ¿Cómo puedo yo ayudarles a optimizar la compra de esos alimentos, optimizando el recurso económico que tienen, la preparación y definitivamente cómo podemos nosotros a través de la educación que tengan una alimentación cesta, es decir, completa, eficiente, saludable y adecuada para cada ciclo vital? Cuando uno habla de suplementación, puede ser por problemas de dieta inadecuada, por problemas de veganismo, porque tiene dietas restrictivas. Hoy en día estoy muy preocupada porque me llegan muchos adolescentes con las dietas keto, con las dietas veganas severas, es decir, lo cual, pues uno tiene que ser respetuoso y si quieren ser veganas o vegetarianas, pues uno tiene que hacerle toda la asesoría y hacerle la suplementación de lo pertinente, pero tenemos que nosotros prepararnos para poder
no confrontar, sino apoyar a los pacientes que quieren utilizar la dieta keto o quieren ser veganas o vegetarianas. Hay muchos medicamentos que interfieren con la absorción de los micronutrientes, como la vitamina B12, como la vitamina K, por lo tanto tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, el abuso de los inhibidores de protones, muchas veces comprometen, hay anticonvulsivantes que pueden comprometer la absorción de los micronutrientes, el alcoholismo, el tabaco, a veces esos adolescentes que tienen una actividad deportiva de competencia, tenemos que tener muy claro eso. Y definitivamente tenemos que también saber que cuando hay una disbiosis puede haber alteración de la absorción de los micronutrientes. Genéticamente también podemos tener problemas para la utilización y la absorción de los micronutrientes. Y esta parte es muy importante, la técnica de cocinado. Dependiendo de cómo cocinemos los alimentos, podemos estar perdiendo nutrientes. Por ejemplo, las vitaminas del complejo B, al cocinar las verduras y tirar al agua, perdemos la mayor parte del folato, más del 50% de vitamina B1 y otras vitaminas. Y yo les mostré la importancia que tiene el complejo B en la cadena respiratoria. Por lo tanto, es importante que nosotros de alguna manera tengamos claro cómo enseñarle a los papás o a los cuidadores cómo las verduras deben ser manejadas, que deben ser blanqueadas y deben ser salteadas, pero eso implica que también nosotros sepamos de nutrición y de cocina. ¿A quién debemos nosotros suplementar? A quien por su condición clínica no sea posible cubrir sus requerimientos calóricos o de algún nutriente específico. Los micronutrientes deben formulárseles solo al paciente a riesgo o el que nosotros tengamos diagnosticado que tiene una desnutrición oculta. Definitivamente, intentando responder a la pregunta, ¿es necesaria la suplementación? Probablemente mucho más a menudo de lo que pensamos. Debe ser formulada por un profesional de la salud. Y ese es un problema que tenemos. A mí me llegan muchos que, doctora, yo le estoy dando hierro, yo le estoy dando cerebrín, yo le estoy dando aceite de bacalao y dice uno, bueno, ¿por qué lo está haciendo? Entonces, fíjense que sí se necesita hacer educación alimentaria en nuestra consulta. La suplementación indiscriminada nunca es una práctica aconsejable. Esos son estudios en los cuales simplemente quiero mostrarles que son estudios del 2010, 2009, 2014, en donde se hizo una suplementación con hierro, con ácidos grasos, y lo que se encontró es que definitivamente mejoran el coeficiente intelectual en 2.5, mejoran la resolución de insomnio, mejoran la parte cognitiva de los pacientes y definitivamente mejoran el índice de desarrollo mental y el desarrollo psicomotor y fluidez del lenguaje. Este es el mismo trabajo, pero con zinc. Ellos encontraron mejor desarrollo infantil y mejores destrezas motoras. Este es un grupo de 0 a 24 meses, tuvieron cambios en el juego libre y mejoría en el procesamiento de información. Entonces, miren que son, digamos, son cosas muy sutiles que uno en la media hora, en la hora que se dedica a la consulta, no alcanza a verlo, pero miren la importancia de hacer un buen examen de neurodesarrollo y una buena observación para mirar si este paciente de alguna manera está presentando una deficiencia de micronutrientes. Igualmente aquí con hierro, 2 miligramos por kilo, 7.5 miligramos. Por ejemplo, este grupo mejoró la agudeza visual y el desarrollo del índice mental y psicomotor. Es decir, este grupo con ácidos grasos DHA y A, aprendizaje de reglas y ejecución de tareas. Tenemos muchos niños que tienen problemas de atención, tenemos niños de hiperactividad, niños que no fijan atención, y miren, con la suplementación se pueden lograr cambios, pero hay que hacerlo a tiempo y como debe ser. Una de las cosas que quiero yo, pues aquí hacerle énfasis es que no necesariamente nosotros necesitamos que nuestros pacientes vulnerables socialmente tengan que comer carne todos los días, pollo todos los días, cerdo todos los días, pescado, porque la verdad es que ni siquiera nosotros comemos todos los días proteína de origen animal, de tal manera en los 3 tiempos de comida. Entonces, una de las cosas que yo estuve revisando es que las vísceras están satanizadas por nosotros muchas veces, pero usted no tiene ni idea lo interesante que son las vísceras de pollo y cómo nuestra población tiene el hábito de consumir vísceras. Es decir, nosotros somos los que tenemos que apoyarlos y saber cómo recomendarlos, pero entre esta situación económica social, el consumir vísceras de pollo es
una buena opción. Si ustedes ven, miren aquí, por ejemplo, cuando yo hablo de vísceras de pollo son el hígado, riñón, corazón. Esos son, sin embargo, lo que se vende es una, digamos, una bolsa que también tiene molleja, tiene el riñón. Entonces la gente optimiza esa bolsa. Estuve averiguando el precio de esa bolsa de 2.500. Entonces, imagínense cuando yo miro esta distribución, la menudencia de pollo cocida en calor bajo, 100 gramos aportan 157 calorías, 25.9 de proteínas, 4.8 de grasas. Corazón de pollo, 26.4 de proteínas gramos, 7.9. Hígado de pollo, 24.4. Y aquí cuando hablo del hígado y del corazón, uno puede hacer paté de pollo y no solamente comérselo en sopa. Uno también lo puede hacer untado en galletas, en arepas, en tortillas de maíz, en fin. Lo que quiero decirles a ustedes es que las vísceras de pollo son una excelente fuente de macro y micronutrientes. Si vemos, por ejemplo, aquí, cómo tienen las menudencias todas y las vísceras tienen un aporte maravilloso de grasas monosaturadas, poliinsaturadas y un poco alto el colesterol, pero pues la verdad es que no se van a comer, no van a comer tanta, la porción es tan grande. Y una cosa interesante que encontré de las vísceras de pollo es, miren el aporte de hierro sin vitamina A, ácido fólico, o sea, contienen todas las vitaminas del complejo B, contienen hierro y contienen vitamina A. Por lo tanto, una buena opción para nuestras familias vulnerables y no vulnerables es poder recomendar en diferentes preparaciones las vísceras de pollo. Aquí, por lo tanto, en una forma bastante global, miren que 50 gramos de vísceras de pollo cubren el 23.3% de fósforo, de hierro el 26.9%, de zinc el 68%, de vitamina A 300. Es decir, definitivamente tenemos que, los que no comen vísceras, empezar a comer y empezar a recomendar una buena opción para mejorar los niveles de micronutrientes y de proteínas y grasas. Definitivamente tenemos que empezar nosotros a pensar que nuestra salud hace parte de una red de información. Tenemos que repensar que nuestra salud está dependiendo de nuestros genes, de la epigenética, el medio ambiente, y que seguimos en la teoría de Hipócrates, que tu alimento sea tu medicina, y definitivamente yo los invito a que no solamente es alimento, no solamente es medicina, no solamente salud, sino que el medio ambiente nos está comprometiendo nuestra salud y nuestro capital humano. Y para terminar, quería decirles lo siguiente: lavar cerdos con jabón es perder tiempo y jabón. No hay burro calvo ni calabaza con pelo. Con paciencia y con maña, un elefante se come una araña. Y en tiempos de Halloween encontré esto y me pareció interesante. Algunas cosas son una pérdida de tiempo. Di lo que realmente sabes y haz lo que realmente puedes. Pequeños golpes hacen caer grandes robles. Y esto quiere decir que nosotros de pronto no somos grandes cocineros ni sabemos mucha nutriología, pero sí tenemos muchas bases para poder hacer una buena asesoría de educación nutricional alimentaria en nuestro consultorio. Y por último, quería comentarles que vale la pena que busquen en internet el último informe del Instituto de Humboldt del 2020, en donde Colombia está trabajando a nivel de todo el territorio, la selva, de todo lo que es esa biodiversidad que tenemos, buscando formas de lograr alimentos de acceso a poblaciones vulnerables, poblaciones indígenas, todo eso para poder minimizar la desnutrición y la desnutrición oculta. Y interesante este informe. Y lo otro, para aquellos que se levantan muy madrugados en el fin de semana, Caracol tiene los sábados y los domingos a las 5 de la mañana un programa sobre biodiversidad, sobre ecología, que es bien interesante y uno se puede actualizar cómo podemos nosotros enterarnos de cómo se están haciendo programas para mejorar el acceso y la disponibilidad de alimentos en nuestra población. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora Lumi, por la presentación. Creo que nos ha quedado muy claro y
realmente ha sido una revisión bastante importante y creo que nos deja muchas preguntas y muchas, digamos, nos pone a cuestionar nuestro quehacer diario en la educación nutricional que tenemos que realizar permanentemente en nuestra consulta. Vamos a hacer algunas preguntas. Invito a todos los asistentes que hagan sus preguntas por el chat y vamos a tratar de resolverlas. Ya digamos que no tenemos mucho tiempo, pero vamos a tratar de abordar la mayoría de las preguntas. Doctora Nena, hay una pregunta que me parece importante y es, vimos en su presentación que la lactancia materna es baja en Colombia, la lactancia materna exclusiva. Eso quiere decir que la introducción de alimentos diferentes a la leche materna se está haciendo, digamos, cada vez más temprano y posiblemente esos alimentos pues no son de una adecuada calidad. Esta introducción mucho más, digamos, temprano puede influir en esa deficiencia de vitaminas y minerales, en esa desnutrición oculta. Sí, cuando nosotros le decimos a las mamás que están lactando, vamos a empezar la lactación, o sea, vamos a empezar la alimentación complementaria generalmente a los 6 meses, ellas piensan que empezar la complementaria es suspender una de las tetadas de la lactancia. Entonces, es ahí donde vuelvo, insisto, en la educación nutricional y alimentaria. Tenemos que explicarle que la lactación es para que empiece a tener contacto para todo lo que es la integración sensorial de los alimentos, pero no debe suspender ninguna tetada y no debe reemplazar tampoco la complementaria una tetada, ¿sí? Por lo tanto, definitivamente sí, el suspender la lactancia precozmente lleva a una deficiencia de micronutrientes, que la lactancia materna y la leche materna pues tiene todos los elementos y por eso nosotros, insisto en que nosotros de pronto hemos bajado la guardia haciendo educación en los lactarios, en los hospitales, en el consultorio, infelizmente. Y también, yo no lo quiero justificar, pero es posible también que tenga que ver con el tiempo que le dan a muchas personas en su IPS, en su EPS, y hacer educación implica tiempo, ¿no? No solamente es pesar, medir al niño y revisarlo, es que hay y en 20 minutos es muy difícil, por lo tanto, pues si hay la deficiencia es innegable, pero también tenemos hay unas actitudes que llevan a que muchas veces se limiten los profesionales de la salud en hacer educación por hacer la revisión física del paciente y si hay que formular, pues de formularlo. Y si es por MIPRES, ahí sí se perdió la educación alimentaria. Total. Bueno, tenemos una pregunta, dice, ¿qué opina, doctora, de dar suplemento de hierro interdiario y no diario por aquello de la epsilina? Pues miren, hay dos posturas, ¿cierto? Usted puede dar hierro todos los días, lo importante es que sea por 12 semanas. Y a la sexta semana pedir hemoglobina, hematocrito y una ferritina. Hasta ahí. Pero la otra postura es que usted puede dar una dosis cada 3 días, ¿cierto? Pero ya no por 12 semanas, sino que tiene que hacerlo por 24 semanas. El problema de hacerlo cada 3 días, primero, la adherencia. Se le olvida a la mamá, el tiempo en que le da la suplencia. La verdad es que el hierro, lo ideal es darlo todos los días, lejos de alimentos con leche y ojalá acompañado de una fruta que sea rica en vitamina C, no de jugo, de una fruta. Bueno, sí, eso es importante tenerlo claro porque muchas veces cuando mandamos los suplementos nutricionales no damos la recomendación de cómo debe ser tomado. Por ejemplo, eso pasa con la vitamina D. A veces mandamos el suplemento de la vitamina D y las mamás tienen ahorita la moda de que no se les puede dar grasa a los niños, entonces pues vitamina D sin grasa, pues la doctora me corrige, la absorción por supuesto no es la adecuada de ese suplemento, entonces también tendríamos que hacer toda esa parte de educación en cómo combinar los suplementos con los alimentos en el caso o alejarlos de los alimentos, pues también es fundamental para lograr esas metas terapéuticas que queremos cuando hacemos la suplementación. Sí, con relación a las vitaminas liposolubles, lo ideal, la vitamina es darla con los alimentos. ¿Por qué? Porque yo necesito de las enzimas pancreáticas para poderla absorber. Entonces, está escrito que muchas veces hay estudios que han demostrado que si se da de noche, después de la comida,
se aumenta en su absorción un 25%, pero pues no son muchos los estudios. Pero lo que sí es claro es que tiene que ser con las comidas, porque necesitamos de las enzimas pancreáticas para poder absorberlas. Y De del sol acuerdo, también. por supuesto. Hay otra pregunta, dice que si es mejor dar el hierro y el zinc de manera individual en vez de dar un multivitamínico que tenga el hierro y el zinc, digamos, en una sola tableta. ¿Qué es mejor? Los micronutrientes deben darse solos y en forma elemental. Sulfato de zinc, ¿cierto? El hierro glicinado. Mire, es que el hierro glicinado, fuera de que va unido a un aminoácido que es la glicina, tiene mejor sabor, mejor tolerancia. Las sales de hierro son terribles. Lo que pasa es que lo que tenemos en el MIPRES, pero no quiere decir que sea lo ideal. De acuerdo. Solo, tiene que darse solo y en forma elemental. Uh-huh. Y ahorita en la pandemia, pues hay deficiencia de vitamina D. ¿Es mejor empezar a dar esa suplementación de vitamina D a ciegas y no esperar a tener el resultado a ver si hay deficiencia? ¿O es necesario medirla primero y después dar la suplementación? No. La política de OMS es que hay que suplir a todos los niños en épocas de pandemia. No hay que esperar. Y sobre todo nosotros en Bogotá, y mire, a pesar de en Bogotá, también la costa, también hay deficiencia importante de vitamina D3. Primero porque la gente vive con manga larga, la gente con paraguas y para eso usa protector solar. Por lo tanto, y sobre todo también los de raza negra también tienen mucha deficiencia de vitamina D3. Por lo tanto, la vitamina D3, si usted tiene sospecha que está a riesgo y con el confinamiento, hay que dar suplencia de vitamina D3. Ok, y hay una pregunta que está relacionada con la anterior. Dice, ¿los lactantes que reciben lactancia materna exclusiva se debe suplementar de rutina con vitamina D y con hierro? Recuerden que el hierro de la leche materna es suficiente hasta el sexto mes. A partir del sexto mes disminuyen y lo que pasa es que el tener bajos niveles de hierro, la leche materna, le ayuda a la lactoferrina, que es una proteína, ¿cierto? Entonces, eso hace que sea muy buena la cantidad y la calidad del hierro en la lactancia materna. A partir de los 6 meses hay que suplementar con hierro al lactante. Y con relación a la vitamina D3, también está, hoy en día es política de suplementar los niños menores, niños de 0 a 1 año con 400 unidades de vitamina D3. Perfecto. Y hay una pregunta que me encanta y es, ¿cómo los probióticos ayudan en la alimentación? Pero yo iría un poco más allá, no cómo ayudan en la alimentación, sino cómo ayudan los probióticos a reducir las deficiencias nutricionales. Bueno, primero que todo, los probióticos están en los alimentos. O sea, si yo consumo un kumis, si yo consumo un yogur, ¿cierto? Yo voy a tener la posibilidad de consumir probióticos. O sea, no hay necesidad de suplir con probióticos a todos los niños ni a todos los adultos. Pero si se requiere del probiótico, ¿cierto? La pregunta, me repite la pregunta a ver si... Es cómo los probióticos ayudan en la alimentación, pero yo iría un poco más allá, cómo los probióticos pueden mejorar la absorción de nutrientes o prevenir la deficiencia de algunos nutrientes. Bueno, lo que pasa es que los probióticos, primero que todo, recuerden que el consumir lácteos, derivados lácteos, ¿cierto? Y fibra que está en las frutas, en los vegetales y en las leguminosas germinadas, van a llegar al colon proximal. Allí están los microorganismos, se va a producir ácidos grasos de cadena corta, ¿cierto? Y esto va a permitir que tengamos un intestino sano, saludable y no haya intestino permeable. Entonces, lo que importa es que hay los probióticos dentro de la alimentación, como les acabo de decir, van a permitir la producción de ácidos grasos de cadena corta, que me van a permitir a mí, sobre todo el butirato, tener un intestino saludable y no voy a tener problemas de diarrea. O sea, es que el problema de los probióticos es que están involucrados en muchas patologías. Pero la única forma de mantener un intestino saludable es consumiendo verduras, frutas, leguminosas germinadas, ¿sí? Para que se produzca el ácido graso de cadena corta y pueda mantener un intestino saludable. Perfecto.
Hay una pregunta que tú hablabas y eso tiene que ver con muchas cosas que están de moda hoy y que realmente hoy los medios de comunicación, las redes sociales nos están invitando a muchas cosas de cambiar nuestra alimentación. Una de ellas es, por ejemplo, que la leche no es buena consumirla porque produce cáncer y que lo ideal es tratar de quitarla desde la niñez. Por ejemplo, que es mejor reemplazarlos por bebidas vegetales, o en los adolescentes, por ejemplo, empezar a hacer la dieta keto y preguntan específicamente qué tan bueno es hacer el ayuno intermitente en los adolescentes para que bajen peso. No. Yo quiero usar el eslogan del reciente congreso del Colegio de Nutrición. La nutrición es una ciencia, ¿cierto? No una moda, ¿verdad? De acuerdo. Por lo tanto, la verdad, la preocupación que yo tengo grande es que hoy en día son asesoras de nutrición, de bebidas, de ayuno intermitente, modelos, fotógrafas, y la gente le parece cómodo, ¿no? Y lo que va llevada como por el entusiasmo de bajar de peso, pensando que una dieta es la que va a bajarlo de peso y no pensando que es que tiene que cambiar sus hábitos de estilo de vida. Por lo tanto, yo personalmente, un adolescente es una persona menor de 16 años para nosotros, no debe consumir dieta keto, a no ser que tenga un síndrome compulsivo o una enfermedad neurológica con convulsiones refractarias, ¿cierto? Que es la dieta de Atkins. Entonces, si un paciente desea hacer una dieta keto, un adolescente, primero hay que hacer todo un estudio de su estado metabólico y bioquímico. Segundo, contextualizarlo de que el problema de sobrepeso no se va a solucionar con una dieta keto. Tercero, dudo que un adolescente va a entender que es un ayuno intermitente. Si es que el adolescente tiene unos impulsos, tiene unas actitudes de que hoy quiere keto, mañana quiere ayuno, es decir, realmente yo, Nela Luz, no me expondría a hacerle ayunos intermitentes a ningún adolescente, porque ellos quieren la dieta mágica, ¿verdad? Y lo que quieren es bajar de peso, que yo quiero bajar para poderme ir a la fiesta de fashion de último semestre, porque me han llegado las universitarias, ¿cierto? Pero yo, Nena Luz, es posible que haya mucha gente y nutricionistas que lo hagan y después resultar, pero yo no me voy a exponer a desnutrir y a entrar en un problema hepático en un adolescente con la dieta keto. No sé qué piensas tú, Claudia. Pues yo estoy de acuerdo. Yo realmente pienso que las dietas terapéuticas como la dieta cetogénica o el ayuno intermitente debe ser primero contextualizado en una necesidad y en una terapéutica, es decir, si hay alguna condición clínica que lo merita. Y segundo, las dietas terapéuticas no es un estilo de vida. Es decir, una dieta keto, un ayuno intermitente no puede ser un estilo de vida. Es, como digo yo, se debe individualizar cada paciente, cada persona y identificar si esta persona necesita esa dieta, si es capaz de seguirla, si puede seguir las indicaciones y pues simplemente escogerlas en casos muy puntuales. Yo realmente en mi práctica no las recomiendo como un estilo de vida. O sea, perdón, y la pregunta es en adolescente. Por eso, en adolescente, o sea, por eso, pero una adolescente obeso. Me encantó. Claro, y es buenísimo. Porque está de moda y entonces fulanita se las formuló a X y X en el colegio se la dio a todo Y, Z. O sea, es un riesgo y hemos visto comas en pacientes con dietas cetogénicas no controladas ni monitorizadas por un profesional que sepa de nutrición. Por lo tanto, como digo yo, no puede ser un estilo de vida y una cosa importante y es que lo que hay que cambiar son los hábitos, o sea, lo que nosotros hagamos aquí de cambiar hábitos, de hacer la educación nutricional, de entender que es el concepto de una alimentación saludable, pues es mucho más importante. Y además el concepto de ayuno intermitente, perdón la expresión que voy a decir, está prostituida, porque realmente el ayuno intermitente lo entienden como dejar de comer
cuando lo más importante es lo que se come o lo que se debe comer en ese periodo, en esa ventana anabólica. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta, que tiene que ser la persona que lo recomienda, tiene que tener el conocimiento de cómo debe hacer adecuadamente ese ayuno intermitente. Sí, yo agregaría de que el ayuno intermitente puede ser de 8 horas, de 12 horas, de 16 horas, de 24 horas, y está one meal per day, que es una comida al día, pero realmente eso implica una educación, una voluntad y una adherencia del paciente. Inclusive en adultos es muy difícil, porque el adulto, y menos nosotros los colombianos que pensamos en comer todo el día. De acuerdo. Esa es mi respuesta, ¿no? Bueno, se nos está agotando el tiempo y voy a hacer las últimas 2 preguntas. Dice, doctora, buenas noches. En cuanto a la suplementación de hierro en neonatos a término, hijos de madre con anemia, ¿cómo sería? Porque la dosis de zinc en diarrea es mucho mayor que en las recomendadas en niños con desnutrición. Bueno, cuando yo tengo un niño con diarrea, pues hay una pérdida por el intestino de zinc, y lo que yo necesito es recuperar en ese paciente, primero, disminuir las pérdidas de líquido por el intestino; 2, rescatar el apetito; 3, regenerar el enterocito. O sea, tengo que darle una dosis, pero cuando es en ese paciente a riesgo o que tenga una anemia, pues yo tengo que dar una dosis por 12 semanas. En cambio, en la diarrea nada más son máximo 15 días. Entonces, en la diarrea yo estoy haciendo un manejo agudo para minimizar morbilidades en ese paciente. Y en el paciente con la anemia, o sea, con la anemia nutricional o ferropénica, pues es un tratamiento a largo plazo. Y recuerden que muchas veces el tratamiento en la anemia ferropénica no da efecto por 2 razones. Una, porque da más cantidad de lo que necesite y se inunda el enterocito y no se absorbe. Y 2, la otra es que yo, si doy mucho hierro, puedo hacer que haya una deficiencia de vitamina B12 o de cobre. Entonces tengo anemia o por vitamina B12 o por cobre. Ojo con eso. Hay que ser muy exacto con la suplementación de hierro. Bueno, y la última pregunta es, ¿qué tanto se modifica? La última prometo. ¿Qué tanto modifica el contenido de nutrientes la preparación en microondas o en la olla freidora, en air fryer? Bueno, es una muy buena pregunta, y eso se habla, son procesos, ¿no? Procesos de los alimentos, como yo se los... Fíjense que está descrito cómo los procesos de los alimentos pueden afectar los micronutrientes. Entonces, la olla freidora, usted tiene muy claro que yo la tengo, les voy a contar, yo tengo muy claro que yo en 20 minutos tengo mi pollo, ¿cierto? Y lo tengo con una temperatura que yo controlo. Cuando usted lo frita, usted no controla la temperatura. ¿Cómo controla la temperatura del aceite? Cuéntenme, ¿cómo? ¿Cierto? Y eso fue la olla freidora. ¿Y cuál fue el otro? Ah, el horno microondas. Miren, el horno microondas realmente también, entre comillas, igual que las leches de vaca, han sido satanizadas. Si el horno de microondas fuera tan perverso y tan malo, los japoneses y los chinos no lo usarían nunca, ¿cierto? Y los gringos también no lo usarían nunca, ¿cierto? El problema con el horno microondas son las ondas que transmite al alimento cuando usted le pone una tapa de plástico encima, porque el calor del horno microondas, el plástico va a segregar una sustancia que produce cáncer en las personas si lo hace recurrentemente. Entonces, si usted quiere estar tranquila usando su microondas, primero aprenda cuántos minutos o segundos requiere dependiendo del alimento, dependiendo si está congelado, si no está congelado, ¿cierto? Si está frío. Y lo otro es que usted le puede colocar encima o papel Scott o, en su defecto, un pañito, ¿cierto? Para que no use el plástico, que es el que va a secretar una sustancia procancerígena. No sé si le contesté. Sí, no, está claro. Es simplemente saberlo manejar correctamente.
Nena, Sí, hay una yo sí pregunta, quiero. Sí. tú me vas a matar, pero hay una pregunta que me parece, y prometo que es la última, pero parece que es supremamente importante, y es ¿cuáles son las Está deficiencias? como el periodista de Caracol, que dice, en la última pregunta, la La última última pregunta. pregunta. ¿Cuáles son las deficiencias en los niños que tienen una dieta vegetariana estricta? ¿Cuáles son esas deficiencias nutricionales y qué tendríamos que Sí. hacer? El paciente vegetariano es un paciente que no consume proteínas de origen animal. Y dependiendo de la clasificación, ¿no? Yo voy a hablar de vegetariano, no el vegano, no, yo solamente voy a hablar de vegetariano porque es una clasificación bastante extensa, pero si es vegetariano, no va a consumir proteína de origen animal y ocasionalmente de pronto consume un huevo, ¿no? De vez en cuando. Su alimentación es extensa de verduras, sobre todo verdes, amarillas y de leguminosas. Entonces, si él no tiene consumo de proteína de origen animal, pues va a tener deficiencia de hierro, de zinc y de complejo B. Sobre todo de B12. Entonces yo soy de las que, si es un adolescente y está contextualizado en que quiere ser vegetariano, yo le hago todo el perfil visceral para ver cómo están todos sus niveles bioquímicos a nivel hepático. Le hago la educación, primero le explico qué es ser vegetariano, ¿cierto? Y después, si él está convencido y ese es su propósito de vida, yo lo acompaño, lo monitoreo y le hago suplencia, porque tiene suplencia de micronutrientes, que van a tener un rol muy importante, como les dije, en la cadena respiratoria. Y como les mostré. Sí, yo creo que hay que enseñarles a ser buenos vegetarianos. O sea, eso es lo importante, y que se asesoren y que no sea una dieta vegetariana inventada, sino que sea asesorada y guiada por una persona experta, ¿No? que es Y lo lo más otro es importante. que aprendan a cocinar y se metan en la cocina, porque en la familia puede que sea el único vegetariano o la única vegetariana, entonces le va a tocar comprometerse con su dieta. Y yo tengo varias, la mayoría que yo tengo son universitarias, ¿no? Entonces ellas son personas que tienen un grado de responsabilidad y de conciencia y lo quieren y lo escogieron. Entonces yo no creo que haya que confrontarlos, sino ayudarlos, explicarles, educarlos y saber que ser vegetariano no es nada más comer verde y leguminosa, no, también tiene un componente Eso, espiritual, comportamental, social, ¿sí? y es un arte, que eso me parece que es importante. Y No, no es no fácil, es tan pero se fácil. logra. Exactamente, exactamente. Bueno, doctora Nena, para la Sociedad Colombiana de Pediatría y para FENAVI es un placer haber estado el día de hoy. Te damos las gracias por todo este conocimiento y por la disposición que tuviste de compartir tus conocimientos. Esperamos que nuevamente podamos estar en otro momento y en otro espacio compartiendo pues otros temas súper interesantes en temas de nutrición. Y a las personas que se conectaron, muchas gracias por su asistencia, por estar permanentemente conectados y pues los invitamos a las próximas actividades que tiene la Sociedad Colombiana de Pediatría. Muy buenas noches a todos. No, muchas gracias, Claudia, y gracias a la audiencia que asistió y bueno, a la orden, cualquier inquietud que podamos resolverla con mucho gusto. Feliz noche para todos y que mañana gane Colombia, por favor. Por favor. Adiós, buenas Bueno, noches. chao, chao.